quiero dar las gracias a los que hablan inglés, porque esperan por el tiempo de traducción. because you have to wait for the translation. Para los que no me conocen, mi nombre es Tomás Cuevas y soy parte del Ministerio Latino. For those who don't know me, my name is Tomás Cuevas. I'm part of the Latin ministry here in Lehigh Valley. Y Agustín, que es mi traductor de hoy. And Augustine, who is my translator for today. Durante varios domingos hemos venido resumiendo lo que es la carta a los hebreos. And throughout these Sundays, we've been going over the book of Hebrews. Sí, y hemos estado con el nombre de Telios. And we've had the theme, Telios. Pero ahora quiero decir que todo lo que estamos aquí en algún momento, But all of us here, I wanted to say, all of us that we've been here at one moment, hemos realizado alguna caminata o hemos salido a correr de un lugar a otro. repite por favor. Hemos realizado una caminata o hemos ido a correr de un lugar a otro. We've known about different walks, different paths, or we've known about different ways of getting there. Claro. Ahora imagina que estás listo Now, I want to imagine you're probably ready. y vas desde aquí hasta Easton o hasta Maconji. If you want to go from here to Easton or another place, Enciende tu GPS you put your GPS together, y cuando listo para salir, and when you're ready to leave, te sube a tu caminadora de hacer ejercicio. you get on your treadmill. Por más que intente esforzarte o correr lo más rápido, No matter how much hard you run or how much you try, va a ser imposible que tú puedas llegar donde tú quieras. it's going to be impossible for you to get to where you want to go. Por eso el título de la prédica de hoy es El fin de intentar lo imposible. So the title of today's message is Attempting to Do the Impossible. Vamos a estar viendo hoy Hebreos 10, versículos del 1 al 18. We're going to look at Hebrews 10, verses 1:18. 1 to 18. Ya. Pero vamos a orar primero por el servicio. Let's pray first service. Amadísimo Padre, Dios, Señor Todopoderoso, Dear Father, mighty God, all-powerful God, gracias por este increíble día que tú nos has dado, Señor, para poder pronunciar tu palabra. thank you for this incredible day you've given us so that we can preach your word. Señor, yo te oro para que tú nos des ese corazón, Señor, para que podamos, Padre, aprender más sobre lo que tú nos quieres enseñar hoy. God, we ask you, please give us a heart to learn more, to really be curious about you. Gracias por este hermoso día, por esta iglesia y por esta alabanza tan hermosa que ha cantado el coro hoy, Señor. Thank you for this beautiful day and this amazing church and the beautiful worship that we've had so far. Mi Dios, yo te oro para que tú pongas las palabras que tú quieres que yo diga y lo que tú no quieres que yo diga, bórralo de mi mente, Señor. My God, thank you so much. Please put on my heart, on my mind, whatever you want me to say. Whatever you don't want me to say, just take away out of my mind. Pero que este día salgamos más reconstruidos, mejores personas y con más deseo de seguirte y hacer tu voluntad. But this day that we may walk out of here better people and more willing to do your will. En tu nombre, Jesús, pido esto. Amén. In Jesus' name we pray, amen. Ok, entonces voy a estar leyendo un fragmento de la escritura y es del versículo 1 al versículo 4. I'm going to read one section from verse 1 to 4. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Versículo 4. Ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. El domingo pasado vimos a Riley que nos estaba haciendo un pequeño resumen desde Génesis hasta Levítico. Last week we saw that Riley did a great job taking us from Genesis to Leviticus. Hablaba un poco de Adán, Eva, Moisés y los sacerdotes. He talked a little bit about Adam and Eve and Moses and the different priests.
Pero realmente en muchas ocasiones nos cuesta entender un poco del Antiguo Testamento. But in a lot of occasions, we don't really understand or hear too much about the Old Testament. Y es porque nosotros vivimos en una época moderna. Because we live in a modern society. Pero la realidad es que nosotros no estamos lejos de que nos pasen las mismas cosas que les pasaban a esas personas de esa época. But reality, we don't go through things that those people didn't go through also. Fíjate que el autor comienza hablando que la ley es una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. So it's explaining how the law was a shadow of things to come, but not about those realities right now. Claramente está dejando ver aquí que hay algo que está en el futuro y que no está presente todavía. Clearly, it's talking about something that's going to be in the future. It isn't in the present yet. Porque menciona la palabra bienes venideros y no la presencia misma. So it talks about what will come, the word that will come, and not so much the presence right now. Pero ya la ley estaba ahí. La ley era un reflejo, una proyección de lo que venía más atrás. So the law was there, though. It was something about something that was to come. Pero ¿qué hace la ley? La ley lo que hace ver al hombre cómo ver su pecado. The law helps man see their sin, how to see their sin. Pero ¿qué pasa con la ley? Que este era un sistema muy complejo de 613 reglas. But it was a very complex system of 630? 600, yeah. 630. No, 13. 613. I'm changing the Bible here. Yeah. 613 different laws. Exacto. Y todo esto regía el pueblo de Israel. And all this, the whole city of Israel, the people of Israel knew these laws. Claro. Entonces, estas reglas se dividían en tres áreas. These laws were divided in three areas. La ley morales, la ley civiles y la ley y leyes ceremoniales. The moral laws, the civil laws, and the ceremonial laws. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos no sabemos los 10 mandamientos? Now, for the next question, how often do we know off the top of our head the 10 commandments? Entonces, imaginen en ese tiempo, este pueblo tenía que cumplir 613 reglas. Imagine in that time, they had to know 613 laws. Se nos hace difícil a nosotros cumplir con 10 mandamientos. It's hard for us to just stick to 10 commandments. Pero lo que pasa es que la ley buscaba la forma de hacer ver que tú eras pecador por siempre. No le daba esa solución, porque simple y llanamente era una sombra, una proyección de lo que venía atrás. So the law was merely to show us that we are sinners, and show us about that. And it was, again, a shadow of the things to come. Ya. Fíjate que estas personas ofrecían sacrificios sin cesar año tras año. This priest would offer up sacrifices once a year, year after year. Y déjame explicarte algo. Había algo que se llamaba el año de expiación. Expiación. Ya. Expiación es como... expiación es como Atonement. ya. There was every year there was like the year or the time of atonement. Y lo que pasaba en este momento era que como el hombre tenía una deuda, tenía que hacer un pago de esa deuda. And at this moment, every person had a debt, so there had to be a payment for that debt. Pero ¿qué pasa? Que esa deuda era como si fuera cuando debes una tarjeta de crédito y haces el pago mínimo. Aunque hace el pago mínimo, la deuda se sigue manteniendo. It's kind of like a credit card, right? You pay the minimum balance, the minimum payment, but you still have a debt that you have to keep paying. Pero lo que pasa muchas veces es que cuando tenemos muchas reglas y cumplimos con algunas cuantas, llegamos a un momento de decir, yo casi estoy bien.
Oh, so what we do is at this point, think about this. When we have so many laws to keep, right? You think, oh, I've done a few of these, so I'm kind of okay. Y lo que pasa es que podemos caer en algo que se llama la trampa del casi. Casi. Sí, casi, casi. So what we do is we're in a place of like, almost there. I'm pretty much there, almost there. Ya, es como agarrar una camisa y tú decir, oh, está casi limpia. Pero casi limpia está sucia. And it's kind of like having a shirt, right? And you say, well, it's almost clean, but it's really dirty. Y es como tú decir, oh, estoy casi salvo, pero estás perdido. It's kind of like, oh, I'm almost saved, but I'm really lost. Entonces, el casi de ello era el sacrificio que ellos hacían sin cesar cada año, y eso se volvía un credo para ellos. So the almost there space for them was that annual sacrifice they did. So it became un credo. Ajá, como una creencia, algo que se vuelve rutino. So what became is every year it became pretty much a routine, something to go through. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que ellos hacían esta cosa, pero aunque lo hacía como quiera, sentían en su vacío que no estaban bien. Even though they did it year after year, they still felt in their inner being that it's like they really weren't right. Y eso le pasa a todas las personas, eso le pasa al mundo entero. Podemos sentir que aunque estamos haciendo algo, sentir ese vacío espiritual, ese vacío existencial. That happens to all people, to all of us. It's like we still feel some kind of like emptiness there, still inside. Te muestro un ejemplo de esto. Tenemos, por ejemplo, la Semana Santa, donde van muchas personas cada año a la iglesia. I'll give you an example. Every year we have Easter, right? This Holy Week, Semana Santa. And people go there as a ritual. Pero después, ¿qué pasa? Todo el año, ¿cómo está la persona? But then throughout the whole year, how is that person? Bien. Entonces también tú puedes tener los momentos de Navidad, donde tú piensas el nacimiento de Jesús, la alegría, el amor, la fraternidad. And then you think about like Christmas, for example. It happens once a year. You think about the closeness. You think about the birth of Jesus, the closeness of people around you. Pero luego llega enero. But then January comes. Muchos vemos enero como un mes que se siente como un año entero. And then sometimes we feel like January it feels like a whole year on itself. Entonces, lo que está pasando con el pueblo de Israel, que ellos hacían esto año tras año porque buscaban la forma de ganarse el cielo. And then what happened with the people of Israel, they were trying to find one way or another to try to find or win salvation. Pero bajo el cumplimiento de la ley, esto era imposible. But under the regulations of the law, it was impossible. Pero ese era el éxito que ellos querían lograr. But that was the success or the goal that they wanted to get to. Pero voy a hablarte un poco sobre el éxito. I'm going to talk a little bit about el éxito. Hay algo que se llama escalones del éxito. There's something that's called levels of success. Y todos nosotros estamos buscando una escalera. All of us are looking for a stairway or a path. Y lo que pasa es que nos educamos para subir la escalera, invertimos para construir esa escalera, pero logramos subir. So we all find a way to figure out a way to create a stairway, create a way, and try to climb that way and we want to do our best. Pero en muchas ocasiones, cuando subimos la escalera y estamos arriba, nos damos cuenta que pusimos la escalera en la pared equivocada. So unfortunately, a lot of times we try to climb that ladder, we're trying to climb it, and do our very, very best, but then we realize we're against the wrong wall. Lo triste del caso es que muchas veces, cuando nos damos cuenta de esto, el tiempo que nos queda para poder poner la escalera en la pared correcta se nos agota. And then unfortunately, sadly, we realize that now the time has passed, and then now we have little time to put that ladder against the right wall, but there's less time left. Bien.
Ahora voy a estar leyendo del versículo 5 al 14. I'll read verse 5 to 11. We can read it along. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Verse 8. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran, luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Verse 10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verse 14. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. En esta parte vemos, empezando, que Dios no está encantado. Dios, es decir, no le complace las cosas que ha venido haciendo el hombre. In this section, we see that God is not really pleased or fulfilled by what man has done so far. Honestamente, para mí, Dios estaba cansado de esta situación. Honestly, for me, it's like God was he was kind of sick of this situation. Es como la caminadora que mencionamos al principio. Tú estás en el mismo punto, caminando sin tener ningún resultado. It's kind of like before we talked about getting on a treadmill, walking without any result. Es como una persona puede estar escuchando una prédica todos los días, puede estar escuchando alabanza todos los días, pero la pregunta es, ¿qué cambio está generando eso? It's kind of like a person who's like, they're listening to preaching every day, messages, or to songs, worship songs, but the question is, what kind of change are they creating, are they making? Y si te fijas que estás haciendo estas cosas y no estás generando ningún cambio, probablemente estás haciendo las mismas prácticas de estas personas en el pasado. If you see that yourself, probably you're in the same place trying to attempt to do these things, you're probably where these people were. They were doing these attempts. Exactamente. No obstante, estas personas hacían el sacrificio cada año, pero el trabajo más fuerte lo tenía el sacerdote. Every year these people would make these sacrifices, but the hardest job really was the high priest. Y te explico algo. En ese tiempo había algo que se llamaba el tabernáculo. In that time there was something called, let me explain, it's called the tabernacle. El tabernáculo era el lugar sagrado. The tabernacle was a holy place. Todas las personas cada año iban a ese lugar a ofrecer el sacrificio. All people would go to that place, that location, every year to make sacrifice. Pero estas personas simplemente lo entregaban. But that person would just like kind of give their sacrifice. No podían entrar al lugar santuario. They couldn't go into the sanctuary. Pero el sacerdote que estaba adentro, But the priest that was inside, mira lo que dice el versículo 11. look what it says in verse 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Lo puede leer? Yes. And that by your will, it says here,
the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Wow, escucha esto. Estas personas iban y el sacerdote día tras día se pasaba haciendo sacrificio por los pecados. So listen to this. The priest would day after day doing these different sacrifices that couldn't take away sin. ¿A qué te suena eso? Eso me suena a cosas de nuestro diario vivir, que podemos hacer una y otra vez y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Imagine, what does that sound like to you? It's kind of like us. We're doing these attempts day after day, and then we're not really sure or clear on what we're doing. El tema es que este tipo de prácticas se pueden volver bastante religiosas. These practices can turn into very religious practices. Y lo que sucede con este tipo de práctica es que desgastan a uno, consumen a uno. What happens with these rituals or these religious practices, they kind of like wear us out. They kind of make us tired. Volvemos a la caminadora. We go back to the treadmill. Ahora, si nos damos cuenta, hasta donde vamos, tenemos 4 ejes principales. 4 Ejes. ejes. O puedes ponerle flechas, líneas, we puntos. have 4 bullet points here to Focus. follow. ¿Bien? Yeah. Y el primero es que tenemos la ley. First, we have the law. Segundo, tenemos el hombre que comete pecado. Secondly, man who creates sin. Tenemos el sumo sacerdote. We have the high priest. Y por último, tenemos el sacrificio. And finally, we have the sacrifice. Entonces, para mí viene la mejor parte. For me, this is the best part. Porque tal vez nos estemos preguntando, ¿y cuándo es que va a llegar el fin de esto? We may be asking each other, well, when De- does the Está final, montado en esta caminadora. when does this end? Y para mí es impresionante de la manera que Jesús hace su entrada. And for me, it's pretty amazing how Jesus makes his entrance. Mira lo que dice en el versículo 5 y el versículo 9. Look what it says in verse 5 and verse 9. A ti no te complacen sacrificios ni ofrenda. En su lugar me preparaste un cuerpo. Y luego dice en el versículo 9, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. For he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them. Though they were offered in accordance with the law, he said, here I am, I've come to do your will. He sets aside the first to establish the second. Si vemos aquí, Jesús viene y hace y cumple con el primer eje, que es la ley. We see that Jesus completes the first part, which is the law. Okay, thank you. Yep. Perdón. Excuse me. Jesús viene y cumple con el primer eje, que es la ley. Jesus completes the first part, the law. Pero él cumple con la ley porque él es la ley. But he completes the law because he is the law. Él es los 613 reglas, él es lo moral, lo civil y lo ceremonial. He's the 613 laws. He is the moral laws, the civil laws, the ceremonial laws. Por eso él dice en Mateo 5:17, That's why it says in Matthew 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. do not think that I've come to abolish the law or the prophets. I've not come to abolish them, but to fulfill them. Pero ves en el versículo 5 que él dice, Dios me ha preparado un cuerpo. Sacrificio. So Jesus comes and he makes one final sacrifice. Por eso dice en Juan 19:30, consumado es. That's why in John 19:30 it says, Y luego de que hace el sacrificio, Jesús se sienta. once he makes his sacrifice, he sits down at the right hand of God. Lo que me encanta de Jesús es lo práctico que puede ser Jesús. What I love about Jesus is how practical that Jesus is.
Porque mientras tú estás haciendo las cosas una vez y otra vez y otra vez, como el sacerdote o como las personas de ese tiempo, While we do things, you do things daily or over and over and over again, kind of like the high priests or like people of that day. Jesús viene y lo hace una sola vez. Jesus comes and does it one time. Listo, Finished. me siento, I sit down. descanso, I relax. I rest. terminamos. I finish. Pero lo mejor de todo But the best part of all this es cuando nosotros recibimos a Jesús. is when we all receive Jesus. Porque dice que en Él santificado todos estamos. Because it says in him we are all holy. Te explico. I'll explain. Las personas de esa época no lograban santificarse porque todo el tiempo tenían su pecado. In that time, those people couldn't see themselves as holy because they have to constantly deal with their sin. Pero Jesús, al hacer su sacrificio, But Jesus, doing his sacrifice, paga un pecado por la eternidad, paga la deuda, no hay pago mínimo, hay pago completo. he paid the debt. It's not the minimal payment, it's like the complete payment. Y cuando llegamos a Cristo, And we get to Jesus, to Christ. Él le dice al Padre, este hombre, yo le pago la deuda. He says to the Father, this person, I've paid his debt. Y en Cristo no tenemos pecados más. And in Christ, we don't have sin anymore. Hay algo que se llama eficacia y eficiencia. Something called efficacy and Efficiency. Okay. Sorry, I'm too my English. Entonces voy a leer lo que es eficacia. I'm going to read what efficacy means. La eficacia se enfoca en el resultado final. Una persona o empresa es eficaz si cumple con las metas establecidas. So efficacy is kind of like if you look at what's completed, you get to the final result, Independientemente de los recursos utilizados. independently of what efforts you've made. Eficiencia. Efficiency Yeah. Se enfoca en el proceso. focuses on the process. Implica utilizar la menor cantidad de recursos Implies using the least amount of sources of effort, tiempo y esfuerzo para alcanzar el resultado. time and effort to get to the goal. En la eficacia, Efficacy. Those words are so similar in Spanish. Like, es que tú puedes estar buscando la forma de lograr la salvación por ti, pero es imposible. it's a way of like you're gonna try to find a way for salvation, right? But it's impossible. Mientras que Jesús es la eficiencia. Meanwhile, Jesus is the efficiency. El proceso es el amor. El tiempo es que hace un solo sacrificio. So, Jesús es la eficiencia. Jesus is efficiency. En el proceso lo hace por el amor. In the process, he does it for love. El tiempo es un solo sacrificio In time, he does it one single time, y el resultado es la vida eterna. and the result is eternal life. Tú tienes la opción de vivir de la manera en eficacia You have the choice to either be living in efficacy o vivir en Jesús, la eficiencia. or live in Jesus in efficiency. Versículo del 15 al 18. Verse 15 to 18. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, afirma el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido
perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Puedes This leer is the esa parte. covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts. I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. And when these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Probablemente estés cansado de estar en la caminadora. Possibly you're tired being on that treadmill. Puede que estés pensando de que hay muchas cosas imposibles en tu vida. Maybe you're thinking there are a lot of like impossible things happening in your life. Puede que piense de que es imposible reparar mi matrimonio, You might be thinking it's impossible for me to repair my marriage. es imposible yo poder salir de ese trabajo o buscar el éxito que quiero en ese trabajo. Maybe you're thinking, wow, it's impossible for me to leave this job or succeed or do better at this job. O que ese hijo mío cambie. Or that son of mine changes. O la universidad no la puedo terminar, esa carrera me tiene loco. Or like, college, I'm not going to be able to finish this. This is going to be really driving me crazy. Pero lo que yo te aseguro es What I can assure you is this. que no importa con la condición que llegues donde Jesús, It doesn't matter what condition you get when you get to Jesus that you are in. Él lo quita. He'll take care of it. No te garantizo que sea fácil, I'm not going to guarantee that it's easy. el proceso puede ser difícil, The process may be hard. pero lo que Él quita, lo va a quitar una vez y para siempre. But what he takes away one time forever. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿cómo está tu caminar con Dios? Now, the question I want to ask you is this. How is your walk with God? Dios está buscando la manera todos los días God is trying to find ways every single day de decirte, to tell you, bájate de esa caminadora, get off that treadmill. siéntate, Sit down. toma descanso Take a rest. y ya después que descansaste, And then after you've rested, vamos a caminar juntos, let's walk together. que conmigo se van a resolver tus problemas, With me, no por ti solo. those problems will be solved. Deja de estar buscando otras maneras, Stop trying to find other ways of que doing yo it. tengo la solución. I am the solution. Por eso Él dice en Mateo 11:28, That's why it says in Matthew 11:28. vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Ya para concluir, To conclude, hace unas semanas atrás, en una charla bíblica, it's been about a week at a Bible talk we had. hablábamos sobre las personas reactivas y proactivas. We talked about people who are reactive or proactive. Las personas reactivas se parecen mucho a la persona del Antiguo Testamento, The person that's reactive, they're kind of like the person from the Old Testament. porque no quieren hacer mucho esfuerzo, quieren hacer una sola cosa. They don't want to make too much of an effort. They just want to make kind of like little one thing at a time. Pero la persona proactiva But the person who's proactive, busca la manera de ver el problema antes de que suceda. that person tries to see the problem before it happens. Y veíamos como un hombre de la Biblia, con todos los problemas que tenía, Un hombre de la Biblia ajá, de antes. sí, del Antiguo Testamento, So it's like that man or woman of the Old Testament with all those problems. él cuando tenía el problema, lo primero era que hacía recurrir a Dios. Recurrir a Dios, ir donde Dios. What they saw before, when they had a problem, they knew to like, okay, let me go to God. Entonces, con lo que quiero dejarte esta mañana es What I want to leave with you this morning is qué tan proactivos estamos siendo para buscar de Dios. how proactive are we
when it comes to seeking God. Porque Dios que vino y hizo los 4 ejes que hablábamos, cumplió con la ley, como hombre no pecó, fue sumo sacerdote y se sacrificó, lo hizo por el bien y el amor de cada uno de nosotros. So God who came himself fulfilled the moral laws, the ceremonial laws. He himself was the sacrifice, completed everything because of his love for us. Eso era lo que tenía para ustedes, así que pasen feliz resto del día. This is all I had for you today, so have a great day today. Gracias.